niños, en los jóvenes, y que muchos están yendo al suicidio por ese tipo de situaciones. Pero el Hijo de Dios, hermano, podrá estar enfermo, pero no está derrotado. Podrá a lo mejor no tener un tiempo de escasez, pero si nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, vamos a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Sabe quiénes fueron los que se impulsaron en este tiempo de pandemia? La gente que tuvo un pensamiento diferente. Aquellos que a una circunstancia negativa le vieron lo positivo. Y que dijeron, hoy se está perdiendo un trabajo, pero yo puedo hacer esto. Y fueron gente creativa, gente que empezó a despuntar y que ahora los vemos con empresas nacientes, con negocios nacientes. ¿Por qué? Porque tuvieron un pensamiento diferente. Y sabe, hermano, eso no es para solamente allá afuera. Dios quiere que usted y yo tengamos una transformación en nuestros pensamientos para que podamos vivir de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas. Un cambio en nuestras finanzas, una transformación en nuestras finanzas. Y el hermano en la mañana nos hablaba de la obediencia, ¿se acuerda? Dios nos busca, Dios quiere de nosotros una obediencia. ¿Obediencia a qué, hermano? Obediencia a la palabra. Un camino a una verdadera prosperidad, a buscar la excelencia. Hermano, no la excelencia solamente en lo que haces, sino aún que tú seas excelente en todas las áreas de tu vida. Y eso también incluye en tus finanzas. Pero a veces estamos padeciendo, nos estamos tronando los dedos y estamos padeciendo la economía porque hay algo que nosotros no hemos practicado y que es la obediencia. Y vamos a ver hoy que para que nosotros tengamos un cambio en nuestra mente, tenemos que conocer la palabra de Dios. Decía mi hermano en la mañana, Dios no está peleado con que tú seas próspero. Dios nos quiere ver prosperando. Dios no te quiere ver pobre. En el tiempo antiguo, ¿no? Aún a veces hay gente todavía en ese tiempo que piensan que el cristiano debe de ser humilde, pero entienden mal esa palabra. Porque dicen humildad es que traigas los peores zapatos rotos, que tengas las peores vestimentas, que apenas si te alcanza el dinero para comer, que tus hijos estén padeciendo un poco. Eso la gente lo llama humildad. Y la sociedad lo está llamando así, humildad. Cuando la humildad es una actitud del corazón. Y la gente, como tiene ese concepto de humildad que es pobreza, a veces el cristiano piensa que como somos cristianos tenemos que ser humildes y por lo tanto no tenemos que tener prosperidad. Y es todo lo contrario. Fíjese lo que dice la Biblia en tercera de Juan capítulo 1-2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice, yo deseo que tú seas prosperado en tu salud, en tu familia, en tu vida con Cristo, pero también en tus finanzas. Que tú tengas la calidad de tener una vida, de vivir una vida bien. Dios ha establecido principios y mandamientos universales en toda área, incluyendo la financiera y la empresarial. Si algo realmente a Dios le agrada, hermano, es la obediencia. Obedecer a Dios, pero el ser humano por naturaleza somos muy desobedientes. Dios habla de la bendición que viene por el obedecer. Deuteronomio capítulo... ¿Por qué me estoy yendo hasta allá? A ver, permítame, déjeme. Ahí está. Deuteronomio capítulo 28:11 dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Quién dice eso, hermano? Dios mismo dice, te hará Jehová sobreabundar en bienes. Y mire, ese capítulo me encanta, Deuteronomio 28, porque nos habla de las bendiciones por el obedecer, pero también de las maldiciones por no obedecer.
Y si usted se va, ahorita que vaya a su casa, lea Deuteronomio 28 y cuente los versículos. Son menos los versículos que habla de la obediencia y sin embargo hay una grande bendición. Y son más los versículos que te hablan de maldición por no obedecer los estatutos de Dios. Y Dios tiene que llevar al pueblo de Israel a decirle: te pongo en medio de los dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Tú decides qué quieres. ¿Quieres quedarte con el monte Ebal? Bueno, vas a tener maldición. Pero si tú optas por escoger el monte Gerizim, tú vas a tener bendición. Y empieza Dios a darles una serie de bendiciones en tu familia, en tu trabajo, en tu ganado, en tus cosechas. Y te empieza a decir Jehová que Él va a abrir su buen tesoro para nuestras vidas. Y también Dios empieza a hablar, dice: pero si tú no obedeces, te va a empezar a pasar esto. Y empieza a decir: ¿por qué, hermano? Porque la obediencia siempre te va a traer consecuencias negativas. Te va a llevar al opuesto de la bendición. Lea Deuteronomio 28. Dios prometió sobreabundar a sus hijos en bienes. Hermano, Dios no dice que te va a dar a poco. Él dice que te va a dar y hasta que sobre y abunde. Pero a veces esto nosotros no lo creemos. Tenemos todavía la mentalidad de que a Dios no le agradan que tengamos finanzas. Es cierto, hermano, cuando tu corazón tiene en primer lugar a Dios, tú vas a poder distribuir esas finanzas que Dios te da. Pero cuando tu corazón está desviado, no sabe lo que Dios quiere, no sabes para qué son la economía que Dios te está enviando, hermano, te puede apartar del camino. Por eso nos habla de obediencia. Por eso primero el Señor está preocupado de que nosotros seamos obedientes para que entonces venga la bendición. A alguien desobediente no le puedes dar bendiciones, porque va a hacer mal uso de las cosas o de lo que tú pongas en sus manos. La sobreabundancia no es pecado. Hoy en estos tiempos se juzga mucho a los hijos de Dios que tienen riquezas y que nos dicen: ay, es que eso mejor se lo deberían de dar a los pobres. Ay, es que el pastor no puede tener bendición económica, porque nos quedamos con una mentalidad de humildad, entre comillas. La economía no es, o la abundancia no es pecado. A veces el pecado está en que nosotros no tengamos fe de que Dios quiere bendecirnos. Cuando yo sé que Dios me quiere bendecir y tengo fe, hermano, entonces yo estoy en un buen camino. Pero si tú no tienes fe, esa fe también nos puede llevar a pecar. Dice, y Dios quiere llevarnos a un mejor nivel de vida, a una vida abundante, una vida Zoe. ¿Se acuerda que hace algunos años atrás nos hablaron mucho de la vida Zoe, que habla de una vida profunda en Dios? El tipo de vida que Dios quiere que usted y yo vivamos, que seamos prósperos en todo lo que estamos haciendo, no solamente hablando espiritualmente, sino aún en nuestra familia. Y esta vida Zoe solamente es a través de una vida de obediencia a Dios. Pero para que nosotros podamos ser bendecidos, tenemos que tener ciertos principios en nuestras vidas. Hay un principio universal que es el dar. ¿Quién de aquí ha leído ese libro que está ahí en la ilustración, en el PowerPoint? Padre rico, Padre pobre. ¿Alguna vez lo ha leído? Bueno, si no lo ha leído, le voy a decir: no es un libro cristiano. No es un libro que un cristiano haya escrito. Es un libro secular. Pero sin embargo, este libro nos da tips de cómo nosotros podemos tener riquezas, cómo yo puedo dejarle buena herencia a mis hijos, porque él dice: a lo mejor tú eres rico, tienes economía ahorita, pero si tú no empiezas a tener lineamientos, entonces tus generaciones pueden venir a pobreza. Y nosotros hemos dicho que los hijos de Dios tenemos que dejar buena herencia a nuestros nietos, ¿se acuerda? Así lo dice Proverbios.
El hombre bueno dejará herencia. No dice a sus hijos, dice a sus nietos, porque está hablando de más generaciones. Pero ¿cómo lo hacemos, hermano? Cuando nosotros somos obedientes. Este libro, hermano, resultó un éxito de ventas. Mucha gente, yo vi mucha gente leyendo este libro. Y este libro termina con un tip, con un secreto, y que ese secreto este hombre lo descubrió, pero nosotros tenemos ese secreto plasmado, escrito en la palabra de Dios. ¿Cuál es ese secreto, hermano? Ese secreto es dar. Y este hombre al final él dice, si necesitas contactos, ayuda a otros a tener contactos. Si tú necesitas ayuda, ayuda a otros. Si necesitas dinero, da dinero. El libro no habla de religión, pero parece que el hombre que lo escribió estaba muy, o tenía este principio muy marcado. Yo no sé si él a lo mejor en la Biblia lo escuchó o lo está practicando, por eso es que él puede escribir, tienes que dar para poder tener bendición. Está comprobadísimo, hermano, que el hombre que sabe dar es bendecido. El hombre que abre su mano, la mujer que abre su mano para dar, hermano, no va a venir a pobreza. Vas a tener más. Porque tenemos que tener esa característica, esa cualidad que Dios tiene sobre nosotros. Nuestro Dios es un Dios. Es un Dios que dice la palabra que Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Hoy, este día, Dios nos ha abierto su mano. Somos bendecidos con la vida, somos bendecidos con la salud que tenemos. Hoy ya desayunamos, ya comimos y todo fue porque Dios ha sido bueno con nosotros. Que tanto nosotros estamos abriendo nuestra mano para dar. Cuando tú retienes tu mano y la cierras, hermano, tú estás viniendo a pobreza. Pero este hombre nos enseña que tenemos que dar. La Biblia nos habla de una ley del dar y dice que siempre tenemos que sembrar. Génesis capítulo 8:22, la Nueva Versión Internacional dice, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano o invierno, y días y noche. Mientras estemos en la tierra, vamos a tener que sembrar. Aquellos que se dedican al campo, aquella gente que se dedica a vivir de lo que el campo les da, no se pueden comer la semilla. ¿Qué pasa si el hombre recoge ya la cosecha que está lista, la recoge y no guarda la semilla para volver a sembrar? ¿Qué va a pasar? Simplemente se va a quedar sin nada. Y cuando tenga que volver a empezar a sembrar, ¿qué va a pasar, hermano? Se va a encontrar con el problema de que no va a tener semilla. Hermano, nosotros estamos en un tiempo donde vamos a cosechar. Dios nos ha estado hablando de prosperidad. Dios nos ha estado hablando en esta iglesia que no solo, que así como hemos buscado la presencia de Dios, así como somos bendecidos por la presencia de Dios, también vamos a tener bendición económica. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no la creemos, pero ¿sabe también cuál es el problema? Que no estamos sembrando. Te estás comiendo, nos estamos comiendo la semilla. Y cuando tú quieres ver, cuando tú quieres cosechar, bueno, pues te vas a encontrar que no va a haber cosecha simplemente porque la semilla ya se comió. Entonces necesitamos sembrar. No puedes cosechar donde no has sembrado. Así es lo mismo en todas las áreas de nuestra vida. Tú no puedes pedir que te traten bien si tú no estás tratando bien. No podemos pedir que me ayuden cuando yo no estoy ayudando. Yo no le puedo pedir a Dios que me bendiga si yo no estoy sembrando, si no estoy dando mis semillas. La ley de dar en la Biblia. Fíjese lo que dice Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquellos que hemos hecho esto, hermano, lo entendemos perfectamente. Es mejor cuando tú das. Cuando tú das es porque tú estás diciéndole a la persona, a la gente, al mundo, que tú das porque tú tienes para hacerlo.
Cuando tú das, hermano, te sientes bendecido porque tú ya has sido bendecido para dar. Y yo he entendido algo, yo he creído algo y Dios me ha estado diciendo mucho en este tiempo, somos bendecidos para bendecir. No es solamente extender tu mano y dar una moneda, que eso es muy bueno. Cuando tú tienes la oportunidad de ayudar económicamente a otra persona, pero tú eres bendecido aún para orar por alguien más. Tú eres bendecido para dar una palabra a alguien más. Tú eres bendecido de muchas formas para que tú puedas dar. Pero sabemos hacer las cosas, pero a veces no lo hacemos. Jesús sabía y él entendía bien esta palabra, por eso él lo decía. Es mejor dar que recibir. Cuando yo recibo algo es porque sí es bueno que me den, pero hasta cierto punto tú estás necesitado. Hubo un tiempo donde esta iglesia, Dios nos estaba dando, nos daba, y venía alguien y nos daba, venía otra persona y nos daba, no solamente palabras, sino aún hasta finanzas. Porque habíamos estado en una situación donde la iglesia no estaba sembrando. Estábamos en un desierto, aún financieramente estábamos en un desierto. Y aquellos hermanos que están aquí, que tienen ya tiempo con nosotros, se han de acordar que nuestras finanzas no eran las mejores. No teníamos finanzas para hacer muchos proyectos porque estábamos mal financieramente. ¿Se acuerda, hermana Yola? Y tenía alguien que venir a bendecirnos económicamente. Pero cuando Dios nos sacó de ese desierto y empezamos nosotros a dar, ahora yo le puedo decir, hermano, que nosotros decimos, vamos a realizar tal proyecto, y en la caja de la iglesia a lo mejor no hay, todavía no llegamos a los millones, ¿verdad? Todavía no llegamos a esas cuentas grandes, pero se pueden hacer proyectos porque la gente está dispuesta a sembrar, porque hemos entendido que es mejor dar que recibir. Y cuando tú das en el nombre del Señor, hermano, tú tienes una bendición grande. La Biblia también nos dice en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cómo queremos ser medidos? Queremos que nos midan con una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dar de la misma manera para que podamos volver a cosechar. Segunda de Corintios capítulo 9 dice, por eso digo, el que siembra escasamente también segará abundantemente. Todo lo contrario, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, no de lo que te sobra. Ay, pues voy a orar algo rapidito. Ay, voy a darle porque ya me están diciendo. Ay, voy a hacer esto porque lo tengo que hacer. Dice la Biblia, el que siembra generosamente también segará. ¿Cómo estás sembrando tú en el reino de los cielos, hermano? ¿Cómo estás sembrando tu vida tú en el reino de los cielos? Si tú lo estás dando generosamente, entonces espera una cosecha generosa. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Y qué dice ahí, hermano? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Queremos que Dios nos ame? ¿Queremos que Dios nos mire con amor? Tenemos que hacerlo con alegría. Nunca estar con tristeza. Cuando nosotros, los que somos padres, y nuestros hijos hacen algo por nosotros o por la casa, y que lo hacen porque a fuerzas lo tienen que hacer, que a veces, ¿qué decimos? Si lo vas a hacer mal, mejor no lo hagas, ¿no? Porque no nos agrada la actitud con la que están haciendo. Cuando nosotros le damos a Dios con alguna de esas actitudes, hermano, desde ese momento ya no tenemos bendición, porque lo estás haciendo por necesidad o por obligación. Pero cuando tú lo haces porque en tu corazón hay esa generosidad, Dios nos mira con amor, pero Dios también nos bendice. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Debemos de saber que este principio no ha cambiado y nunca va a cambiar.
Este principio Dios lo dejó desde el principio, desde el inicio de la creación. Él dijo: da para que puedas cosechar. Siembra para que puedas cosechar. Fue una de los mandatos o de las reglas que Dios le puso a Adán. Si quieres, vas a vivir de lo que hay aquí, solamente tienes que aprender a sembrar. Y el hombre en el huerto del Edén tenía que trabajar, tenía que dar de su energía, de su tiempo, para que pudiera recosechar también, porque es una bendición para nuestras vidas. Para cosechar, primero yo debo de sembrar. Hay 4 semillas, 4 naturalezas que nosotros tenemos que entender, y que a veces cuando hablamos de un cambio de finanzas es necesario ordenarnos en este aspecto. Y para ello debemos de recordar que la forma de ordenarnos es de entender las 4 naturalezas de la ofrenda. Hay 4 ofrendas que nosotros tenemos que hacer delante de Dios si queremos ser bendecidos. La Biblia nos enseña que Dios puso un orden, una formación de guerra para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. No salieron solamente así como así. No dijeron: vamos a salir de la esclavitud, no vamos a ir al desierto a donde Dios nos quiere llevar. Tuvo que haber un orden para la salida. Nuestro Dios es un Dios de orden. Si usted no lo había, se nos llegaba a olvidar en algún momento, nuestro Dios es un Dios de orden, y que en todo, hermano, pone un orden para nuestras vidas. La Biblia les dice al pueblo de Israel que tenían que salir en orden, en formación. 4 estrategias de 4, digamos 4 frentes iban a salir para, era una formación de guerra, aunque no pelearon, no se enfrentaron como en otras ocasiones, pero estaban saliendo de un yugo de esclavitud. ¿Sabe? Muchas veces nosotros estamos en el yugo de esclavitud de nuestras finanzas y tenemos que salir de ellas. Tenemos que salir de nuestra pobreza, tanto espiritual como material. Y tenemos que hacerlo con orden. Éxodo capítulo 13, versículo 18 dice: Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En orden de batalla. Esto también lo vemos más adelante, ya revelado en una revelación más en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. Nos habla de las 4 naturalezas, de los 4 frentes que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer para que podamos hacerle frente a nuestros enemigos y salir vencedores de ello. Dice Apocalipsis, capítulo 4, versículo 7: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Si no hacemos esto, en la guerra nos vendrá el hombre armado y nos derrotará. Fíjese, hubo 4 naturalezas. El león, ¿qué significa ahí, hermano? Diezmo. Y que a veces nosotros estamos omitiendo esa obediencia. A veces decimos: es que ¿por qué voy a dar mi diezmo si lo que yo gano es muy poco? Apenas me estoy ajustando, con lo que gano me ajusto para salir. ¿Sabes por qué te ajustas, hermano? Porque no estás entregando tu semilla, porque no estás reconociendo a Dios en tus finanzas. La hermana ahorita Lucero nos decía: a veces nos ocupamos más en otras cosas y nos olvidamos de darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Y cuando cantamos decimos: sí, Señor, tú tienes el primer lugar en nuestra vida, pero ¿qué tanto tendrá el Señor el primer lugar en nuestras finanzas? Águila, la ofrenda. Aquí a veces decimos: doy mi diezmo o doy mi ofrenda. Tenemos que estar ordenados con Dios. Diezmo, ofrenda. El hombre, las primicias. Qué bendición es cuando nosotros practicamos las primicias y le damos lo primero a Dios. Nuestro primer tiempo, nuestras primeras horas de la mañana, pero también nuestros primeros frutos, hablando económicamente a Dios.
Cuando nosotros hacemos esto, hermano, estamos asegurando y estamos eh, dejando que el Señor abra los cielos sobre nuestras vidas. El becerro, ofrenda de sacrificio, ofrendas extras, ofrendas para proyectos, ofrendas que nosotros hacemos de sacrificio, que aunque tú ya dices a lo mejor las primeras, pero cuando tú haces un extra, estás haciendo una ofrenda de sacrificio. Y tenemos que ordenarnos en esas 4. Si tú no haces esto, hermano, vendrá un hombre armado a derrotarnos. Y a veces ese hombre armado, hermano, viene en lo más débil de nosotros. Viene en lo que nosotros no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no nos estamos ordenando. Porque no tenemos orden en nuestra economía. Y hoy estoy hablando de economía. Mi hermano en la mañana habló de economía, pero habló también de prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Y esto de la economía, de las finanzas, hermano, a veces decimos, es que es un tema que a Dios no le agrada. No, a Dios le encanta hablar de finanzas. Y a Dios le encanta vernos a nosotros bendecidos económicamente. Porque de esa manera vamos a hacer la diferencia entre el que busca a Dios y entre el que no le busca. Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos ordenados? Proverbios 6:11 dice: y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. A veces, hermano, estamos padeciendo y estamos, la gente de afuera y a veces uno que otros de aquí están esperando a que llegue la quincena para que podamos tener esa provisión económica. Cuando nosotros nos ordenamos con Dios, no vas a tener que estar esperando fines de semana o las quincenas, porque vas a tener, te va a alcanzar y aún vas a tener para bendecir a otros. Pero eso es cuando nosotros tenemos orden en nuestras vidas. Ahora, así como hay orden de ordenarnos con Dios, también hay un resultado de no ordenarnos con Dios. Malaquías 3:10, ese es un texto que todos nos sabemos de memoria. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Si nosotros leemos en la Biblia, hermano, nunca Dios nos va a decir que lo probemos en ninguna otra parte más que aquí. Aquí solamente nos dice: pruébame. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor, en otras palabras, nos está diciendo: si tú traes tu diezmo, si tú traes lo que corresponde, si tú te ordenas en el área financiera y das tus diezmos, te dice el Señor: pruébame. Pruébame para que tú puedas ver cómo te voy a abrir los cielos y te voy a dar hasta que sobre y abunde. Pero a veces, hermano, nosotros no lo queremos. Vuelvo a repetirlo. A veces nos quedamos con una mentalidad de que si doy voy a traer pobreza, de que si lo doy no voy a tener para completar mi semana. Pero cuando tú lo das, hermano, Dios te sorprende grandemente. Porque Dios es un Dios que cumple fielmente su palabra. Y Dios te da lo que Él ha dicho a través de ella. Dios no deja la distribución de ese dinero a nuestro propio juicio. Si nosotros distribuyéramos nuestras finanzas, hermano, a lo mejor haríamos de ellas un caos. Si a veces la gente que tiene dinero, que tiene economía, a veces ya no sabe ni qué hacer con ella. Y sale y gasta y compra y viene, va, porque no saben administrar su economía. Pero cuando el Hijo de Dios, hermano, no aprende a ordenarse en este tiempo, también va a traer pobreza. Debemos de traer nuestra economía a la casa de Dios, a administrarlo de la manera que corresponde. Yo he conocido a gente que dice que cuando llega su quincena, cuando llega su pago, lo primero que hacen es apartar su diezmo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se están acordando que todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Y cuando están obedeciendo fielmente a Dios, Dios les bendice de una manera sorprendente. A mí me va a quedar muy grabado el testimonio de Yeli, mi cuñada. Ya un tiempo trabajaba en un lugar donde le iba muy bien
Y ella era de las que su diezmo, sus primicias, sus ofrendas, y daba y daba y daba, y Dios siempre la bendecía. En una ocasión ella me pidió un favor a mí, me dijo, mira, por favor dale esto a fulano y vas a ir a tal lugar y lo vas a tomar y se lo vas a dar. En ese tiempo ella trabajaba en otro lado y era mucho menor su sueldo. Pero ¿qué cree, hermano? Me sorprendí porque cuando yo abrí su tesoro, ella no tenía poquito, ella tenía una buena cantidad. Y yo decía, Señor, si tú la has bendecido, porque es una mujer que está ordenada, tiene siempre primero su diezmo, primero sus primicias, primero su ofrenda, y todo lo que daba, hermano, lo daba con bendición y era bendecida grandemente. ¿Por qué le hablo de ella y por qué le hablo de esta bendición? Porque yo lo vi. Porque a mí nadie me dijo ella tenía tanto, yo vi lo que ella tenía. Y nunca fue de que se quedara sin nada por dar. Al contrario, creo que Dios le estaba literalmente abriendo su mano y la estaba bendiciendo grandemente. Y esto puede pasar con nosotros si nosotros nos ordenamos en ese aspecto. ¿Qué nos puede pasar si no devolvemos este dinero o esta economía a la casa de Dios? Igual Malaquías del versículo 8 al 9 dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Le podremos robar a Dios, hermano? Ay, Dios, así como que mejor no decimos nada. ¿Le robará el hombre a Dios? Y Dios mismo dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? A veces nos hacemos como que, ay, Señor, pero ¿en qué? Si no, que yo sepa, no. ¿En qué te hemos robado? Dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Y lo que sigue ahí, hermano, es una consecuencia de querer engañar a Dios. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es fuerte esta palabra, ¿eh? Nos gusta más Malaquías 3:10. Ese texto sí, léanmelo 100 veces y me encanta, me lo apropio, lo tomo, lo decreto, lo proclamo, ¿verdad? Y todo. Pero esto como que no nos gusta. No podemos engañar a Dios. No tenemos excusa, no le podemos decir a Dios, Señor, tú sabes que yo no diezmo porque yo no tengo. Señor, tú sabes que yo no diezmo porque hoy tuve que pagar esto. Bueno, si tú no le pagas tus diezmos a Dios, a alguien se los vas a tener que pagar. Y eso es una ley muy verdadera, que a veces pensamos que si no damos nuestro diezmo, bueno, nos los vamos a ahorrar y voy a tener para poder suplir otras cosas en mi casa o en mi familia. Pero no, hermano, lo que tú no le entregas a Dios, el enemigo, el hombre armado, viene y toma, te quita lo que a Dios le correspondía. Y entonces ya no es una bendición, ya se volvió una maldición para nosotros. Entonces, nosotros es necesario, es mejor entregarle al Señor nuestra vida, entregarle al Señor nuestra economía. Si no nos alcanza, es porque no estamos siendo ordenados con Dios. Si no nos alcanza, si tenemos dificultades en nuestras finanzas, es porque estamos dejando que el hombre armado venga y se robe lo que a Dios le pertenece. Quiero terminar con este texto. Ageo capítulo 1, 6, 9 dice, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Le parecerá un tema actual en nuestros tiempos? ¿Le será algo que estamos viviendo? La gente está viviendo en este tiempo. Gente que trabaja mucho, que se va desde la mañana y llega hasta horas muy tarde trabajando. Y trabaja y trabaja y trabaja y se cansa, se desgasta trabajando. Siembran mucho y recogen poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué?
Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hacemos mucho, trabajamos mucho, pero recogemos poco. Cuando la ley del Señor está, si tú te ordenas, vas a trabajar lo que tengas que trabajar, pero vas a cosechar también de ello. Y dice la Biblia: la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Cuando nosotros somos bendecidos por Dios, no tenemos tristeza. A lo mejor te cansas físicamente, pero hay gozo en tu corazón porque sabes que Dios está aún en tus finanzas. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Queremos ser prósperos. Queremos que Dios cambie nuestra mentalidad. Porque mi hermano decía en la mañana: Dios al que quiere bendice. Y si Él te quiere bendecir, lo va a hacer, pero siempre y cuando tú seas obediente. Cambios de mentalidad. Si nuestra mentalidad hasta ahora había dicho: no lo doy porque no me alcanza, deja que sea el Espíritu Santo de Dios quien transforme en tu mentalidad. En las iglesias hay dos clases de dadores: los que ofrendan de acuerdo a su razonamiento y los que ofrendan de acuerdo a revelación. ¿Cómo es esto, hermano? Los que ofrendan de acuerdo al razonamiento, los que están contando cuánto es lo que tienen, de qué es lo que va a pasar si usted se desprende de una parte de ello, y están razonando las cosas, si lo doy o no lo doy. Pero hay otros que por revelación ofrendan. La gente que son guiadas por el Espíritu Santo. Mire, hermano, a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero en algunos momentos a nosotros nos ha pasado que el Espíritu de Dios viene y nos dice: da esto. Y a veces te da cantidades, ¿verdad? Da tanto. Y a lo mejor es lo único que hay. Pero cuando tú obedeces esa revelación y lo das, ¿sabes, hermano? Dios te lo multiplica. Porque así es Dios. Porque Dios te quiere revelar a tu vida. Dios no te hace que te despojes de algo para dejarte pobre. No, Dios hace que te despojes para llevarte a riqueza. Cambios en nuestra mentalidad. Necesitamos que nuestra mentalidad cambie, porque Dios ha hecho mucho para nosotros. Porque Dios ha hablado mucho para nuestra vida. Dios nos ha dicho prosperidad. Por eso es que tenemos estas espigas aquí. ¿Se acuerdan? 22 años. 22 años de los cuales llevamos como 3 años. ¿Sabe, hermano? 3 años hemos llevado. Y en esos 3 años yo he visto la bondad de Dios. Y en esos 3 años ha habido transformación en nuestras finanzas. Y Dios quiere llevarnos a más. Pero si no nos ordenamos con Dios, no podemos pedir que esos 22 años vengan a nosotros. Va a haber gente que va a transcurrir estos 22 años, hermano, con una bendición tanto espiritual, familiar y económica grandemente, si usted se ordena. Pero va a haber gente que no se va a querer ordenar y va a querer seguir ofrendando y haciendo las cosas a su razonamiento. Y van a haber 22 años que van a ver a otros que van a prosperar y ellos se van a quedar a la mitad del camino. ¿Qué queremos, hermano? Yo quiero recorrer los 22 años ordenada y con la bendición de Dios en mi vida. No solamente en mis finanzas, en mi familia. Que mis hijos sean bendecidos, que mis hijos tengan sus carreras, que mis hijos cuando terminen su carrera universitaria tengan un buen trabajo, donde ganen bien, para que sean bendecidos para bendecir. Yo eso es lo que quiero. Pero ¿qué tengo que hacer? Ordenarme. Que no puedo cosechar donde no he sembrado.
Y para eso tengo que dejar que mi mentalidad sea transformada. ¿Usted quiere hacerlo, hermano, en esta tarde? Si usted quiere transformación, necesita transformación en su mente, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Cada uno toma la decisión. Dios se quiere bendecir, pero de ti depende si tú quieres ser bendecido. Dios te quiere cambiar y quiere cambiar tu mentalidad. Él quiere transformar tus finanzas, pero depende de ti si tú lo aceptas. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en casa. Gracias por lo que tú nos estás hablando a través de tu palabra. Señor, hemos entendido que el que tú quieres bendecir, tú lo haces porque a ti te plació hacerlo, Señor. Pero también entendemos, Señor, entendemos que vivir, Señor, de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tus reglas, de acuerdo a tus mandamientos. Y hoy queremos traer, Señor, orden a nuestras vidas. Aquí está nuestra vida, Señor, aquí está nuestra mente. Por favor, transforma, Señor, nuestro pensamiento. Transforma nuestra mentalidad, Señor. Una mentalidad que muchas veces se ha guiado por lo que ve y por lo que tiene. Una mentalidad que todavía a veces se preocupa más en razonar las cosas que en lo que tú estás diciendo para nosotros. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Espíritu Santo. Queremos dejar que tu palabra sea la que transforme, Señor, nuestros pensamientos. Por favor, Señor, que tu palabra, Señor, pueda marcarnos esta tarde. Porque yo he creído, Señor, y yo creo, Señor, que tú has hablado, Señor, a través de tu palabra, a través de muchos de tus siervos, Señor, que tú quieres excelencia, porque esta casa se ha mostrado excelente. Y también quieres, Señor, que nuestra vida sea una vida de excelencia en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la financiera, Padre. Tú nos puedes dar excelencia en nuestras finanzas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Si alguien aquí, Señor, ha estado batallando con sus finanzas, si alguien aquí, Señor, no ha estado ordenado en esas 4 áreas, Señor, en esas 4 áreas de guerra, Señor, yo te ruego, Señor, que tú traigas orden a nuestras vidas. Y que nosotros, Señor, podamos recordar tu palabra para poder ordenarnos y para poder traer bendición a nuestras vidas. Señor, por favor, ayúdanos, Señor. Aquí estamos, Padre. Que seas tú, Espíritu Santo, que nos reveles tu palabra, Señor. Es mejor dar que recibir. Dar, Señor, una medida buena, una medida apretada, una medida rebosando, Señor. Porque con la misma medida que medimos, también seremos medidos, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestra mente sea transformada. Que desechemos, Señor, toda mentalidad de pobreza. Que desechemos toda mentalidad de escasez. Toda mentalidad, Señor, que no es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que tu mente sea nuestra mente, Señor. Corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Nuestra voluntad es tuya, Señor. Entrégale tu voluntad al Señor esta tarde. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero Todo es tuyo, menguar Señor. para que crezcas tú. Cuando entendemos lo que cantamos, vamos a ser bendecidos, desatados para ser bendecidos. Entrégale tu voluntad al Señor. Esa voluntad que todavía quiere hacer lo que pensamos que está bien. Entrégasela al Señor esta tarde y dile: todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Nuestra voluntad te la entregamos, Señor, para que se haga tu voluntad en nuestras vidas, para que transformes nuestra mente y nuestro corazón, y todo lo que somos, Señor, seamos transformados por tu palabra, Señor, para que entonces podamos ver, Señor, tu bendición, la bendición del alto y sublime, la bendición que enriquece, la bendición que nos hace sobreabundar en todas las cosas, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera. Si tú lo dejaste escrito, Señor, traer orden a nuestras vidas, tú vas a cumplir, Señor, tu palabra en su tiempo, y nos levantarás, Señor, y nos harás, Señor, diferentes a lo que esta sociedad está viviendo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y creemos a tu palabra, Señor. Hoy nos ordenamos contigo, nos ordenamos con tu casa, nos ordenamos a tu voluntad perfecta. Lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Tú crezcas. yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor Jesús. Queremos menguar en nuestro pensamiento, Señor, que no ha creído que tú puedes sobrar bendición, Señor, a pesar de las crisis. Confiamos en tus promesas y sabemos que tú harás milagros en cada corazón que se ha ordenado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo. Y gracias por tu Espíritu Santo, que cada día nos desafía a cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Gracias por nuestros hermanos que están en transmisión, les bendecimos también. Rogamos que también ellos, Señor, practiquen estos hábitos de ofrendar, de diezmar, Señor, de dar nuestras ofrendas de sacrificio y las primicias. De esa manera podremos ver cómo tu reino se establece en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cuando mi esposa hablaba de ese hombre armado que viene a atacarnos, que es la pobreza, pues es una realidad que el diablo sabe cómo atacarnos. Es tan profundo lo que mi esposa hablaba, lógicamente el tiempo no alcanza, pero voy a orar por las ofrendas y por los diezmos. Pero dice la Biblia en Malaquías: reprenderé por vosotros al devorador. Y el devorador, si tú vas a la etimología, te encuentras que es un león, alguien que desmenuza, que despedaza. Y por eso cuando se habla de salir en 4 líneas de guerra, aparece el león y el diezmo. El león representa al león de Judá, y cuando yo doy mi diezmo estoy pidiendo que el león de Judá ruja, y entonces el devorador tiene que ser reprendido en el nombre de Jesús. Muchas veces no hemos entendido que hay una bendición bien grande cuando yo diezmo. Hace unos días platicaba con alguien y me hacía ver cómo las grandes empresas por eso prosperan, porque ellos practican. Mi esposa habló sobre padre rico, padre pobre, aquellos principios de dar que no han cambiado. El ser humano entiende que en la medida que tú das, hay bendición. Y eso no aplica solo al cristiano. Si tú aplicas la ley del dar, ten por seguro que vas a ser prosperado. Pero hay una diferencia: cuando tú le das a Dios y a su reino y a sus proyectos de Dios, que es la iglesia. A través de la iglesia es una agencia que administra los recursos para llevar la palabra a muchas personas. El viernes teníamos junta de pastores de distrito y nos damos cuenta cómo las ofrendas y diezmos que usted da sirven para que el reino se engrandezca. Y muchas empresas dan no solo el 10, sino dan el 20, el 50, el 100%. Hay una empresa en particular que está apoyando hoy en día mucho el lobby gay,
A mí me gusta mucho el café de esa marca, pero estoy pensando muy seriamente dejar de tomarlo porque ellos dan el 90% de sus recursos para apoyar causas como la LGTB. Si esas empresas prosperan porque dan, no importa hacia dónde dan, pero ellos dan, ¿qué va a pasar cuando tú como hijo de Dios sabes dar para la casa de Dios? Dios te bendice y te prospera porque tu mente ha decidido dar. En este momento vamos a orar por nuestras ofrendas, vamos a orar por nuestros diezmos. Algo que platicábamos con el equipo de finanzas es que necesitamos que cada reunión usted pueda sentir esa presencia de Dios, pero también usted pueda abrir su mano y diezmar y ofrendar. Es algo que Dios ha dejado a nosotros para poder prosperar. Es decir, que en la medida que tú te esfuerzas, tú corres, tú trabajas, tú te desarrollas en tu trabajo, en tu área laboral, pero cuando tú le das el extra de darle a Dios, entonces ten por seguro que Dios prometió cuidar tus finanzas y va a hacer que prosperes abundantemente, porque como decía las enseñanzas de esta mañana, tú estás obedeciendo al Señor. La obediencia trae bendición. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por la vida de cada hermano y hermana que hoy está aquí, Señor. Hoy hemos creído que hay una bendición cuando podemos sembrar en tu reino. Señor, sabemos de todo corazón que lo que te damos a ti nunca volverá vacío, al contrario, será prosperado al 100%. Gracias por cada hermana y hermano que hoy va a ofrendar, aquellos que van a diezmar, que van a traer sus ofrendas, Señor. Estoy seguro que tú tienes bendición asegurada para sus vidas. Y te damos no porque necesitemos, te damos porque tú ya nos has dado, Señor, y al darte estamos asegurando nuestra provisión. Gracias por la economía de tus hijos, gracias por lo que vas a hacer en ellos y a través de ellos, pero sobre todo, Señor, gracias por el regalo más grande que nos mandaste, que es la salvación. Y si nos diste la salvación, que es tu Hijo Jesucristo, cuánto más nos darás todo lo que nos haga falta. En el nombre de Jesús confiamos que toda esta semana y todo el tiempo, Señor, seremos prosperados en nuestros caminos, iremos de gloria en gloria y podremos ver tu mano manifestándose en nuestro corazón. Señor, gracias por las ofrendas de sacrificio, gracias por el proyecto de semilla de mostaza también, Señor, que nos lleva cada día a poder expandir tu reino a través del evangelismo. Gracias por mis hermanos y hermanas que hoy van a sembrar en el nombre de Jesús. Amén. Si usted necesita un sobre de diezmo, por ahí están las hermanitas que tienen los sobres. Recuerde, aquí está la caja de semilla para nuestros proyectos evangelísticos y en la urna mayor colocamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Así que usted puede pasar mientras le doy algunos anuncios. Parece que ya cerraron transmisión. Recuerde, hermano, que estamos invitándole a que usted no pierda la costumbre de apartarnos su lugar. ¿Por qué apartarnos su lugar? Porque de esa manera estamos haciendo un orden en cuanto a las reuniones. No queremos que una reunión esté más saturada que la otra y que la otra esté más escasa. Necesitamos ordenarnos también en esa parte, sobre todo por la cuestión de, como usted conoce, todavía la situación más difícil de la pandemia no ha terminado. Seguimos en algunos riesgos, así que estamos buscando, como hoy la reunión pues hay lugares todavía disponibles. Sin embargo, la reunión de la mañana estuvo al full, estuvo saturada, al grado que pasamos el cupo que deberíamos tener. Pero yo creo que si usted se ordena también en esa parte, vamos a ver la mano de Dios. Algunos están viniendo en la reunión de la mañana porque están tomando discipulado. Así que yo le quiero reiterar, ayúdenos por favor.